Eh, me demoré me demoré un mundo en conectarme ahí con el Zoom hoy día, no sé, pero desde 2 minutos antes, desde que puso el link, lo apreté, pero se demoró todo lo que quiso en conectarse, pero ya estamos conectados. Bien, vamos a continuar. Recuerden que la última clase estuvimos hablando eh, en una panorámica de los libros históricos y los describimos con un énfasis especial en reconocer que los libros históricos nos enseñan a un Dios que está por sobre la historia, que participa en la historia, que interviene en la historia, aunque no altera las decisiones de los hombres. En general, Él conduce a las naciones al propósito que Él ha establecido, su propósito divino, de tal manera que podemos decir que el éxito y la caída de los reinos del mundo antiguos está determinado por lo que ellos hacen en relación con la voluntad de Dios. Y allí estuvimos viendo el caso de las naciones cananeas, la situación del pueblo de Israel, la, los la influencia de los jueces como líderes y transmisores de la voluntad de Dios, instrumentos de Dios para dirigir al pueblo, un pueblo que el plan de Dios era que lo tuviera él como rey, pero que sin embargo ellos quisieron tener rey al estilo humano. Y destacamos uno de los errores que cometieron ellos fue que Dios les eligiera un rey y les diera un rey como las demás naciones. Eso de imitar a los pueblos alrededor eh, fue un error que lo pagaron caro los israelitas después, porque hubo muy pocos reyes que hicieron la voluntad de Dios y muchos que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y es un estribillo y una repetición de la idea triste, es un lamento de lo que lamentablemente ocurría con los reyes de Israel. Pero también se como una necesidad. Eh, el libro de los jueces como que va anticipando la situación que llevaría a que el pueblo pidiera al rey. Porque una de las cosas que se repiten en el libro de los jueces es, y en este tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Lo leen en el libro de los jueces, van a encontrar esa declaración que muestra la situación en que se encontraba también el, este periodo durante los jueces, ¿ya? En que la tierra descansaba por muchos años hasta que el pueblo olvidaba a Dios y otra vez caían en esta condena, en esta tragedia de caer esclavos, de ser asolados por plagas, por langostas, de sequía y otros males que hacían que el pueblo sufriera y se tuvieran que acordar a la fuerza, producto del sufrimiento, se acordaran de que tenían un Dios en el cielo. Una lección que todavía nosotros podemos extractar para nosotros hoy día. Hoy día también tenemos que a veces aprender que tenemos un Dios en el cielo, pero a través de estar sufriendo las tragedias, el dolor, el sufrimiento, y eso es lamentable, ¿ya? Luego entramos a los libros poéticos y los describimos en general como obras que a través de la hermosura del texto, a través de la poesía, una poesía que no es como la poesía que nosotros conocemos generalmente, que busca la rima en el sonido, ¿ya? ¿Ya? Eh, como lo haría un Pablo Neruda cuando dice me gusta cuando callas porque
estás como ausente, te hablo y mi voz no te toca. Entonces uno va relacionando las ideas poéticas en cómo riman en las frases o en las acentuaciones que se hacen. La poesía hebrea no tiene esa idea. Ellos usan el paralelismo. Generalmente la poesía va a usar el paralelismo, en que una idea que se lanza, la primera idea, es ampliada por la segunda, y ese se le llama paralelismo sinónimo, ¿ya? Entonces, está también el paralelismo antitético o contrario. Se lanza una idea parecida, pero es contradicha con la idea siguiente. Eh, por ejemplo, una idea así la encontramos en el Salmo 1, cuando habla de los justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Se dan cuenta? Primero habla de quién, del justo. Este justo no se sienta en camino de pecadores, ni anda en el camino de los malos, ahí están las ideas negativas, pero la compara con la idea positiva. ¿Cuál es la idea positiva? Que en la ley de Jehová medita todo el día y busca hacer siempre la voluntad de Dios. Y después va a decirnos, los malos son como el tamo que arrebata el viento, destino negativo, más el, el destino del justo es ser como un árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Se dan cuenta del contraste? Una idea positiva frente a una idea negativa, o una idea negativa se confronta a una idea positiva. En la poesía hebrea trata de contrastar ideas que ya son ampliadas, son explicadas o son contradichas, y así funciona toda, mayormente, la poesía hebrea a través de ese tipo de eh, estructura poética que la hace muy, muy especial. La poesía en este caso trata de engrandecer la obra de Dios, y aquí vamos a compartir ya el sílabo para ir a esa última parte que tiene que ver con la poesía y destacar la, vamos, con lo que es la sabiduría. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, en el último sílabo que les mandé, estamos viendo acá. Destacar qué cosas tenemos que destacar en la poesía. La poesía tiene elementos teológicos muy importantes que debemos reconocer siempre a la hora de tratar con la poesía hebrea. Y una de ellas es la sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Cómo dice cómo termina allí esa idea? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿qué destaca aquí siempre la poesía? La sabiduría. La sabiduría para el hebreo no es aquel hombre que está lleno de conocimientos librescos, o sea, que tiene su cabeza llena de libros y se memoriza los libros y explica y dice los libros y tiene conocimiento teórico. No, 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 ese mm, para para la mentalidad hebrea y del Antiguo Testamento, el sabio no es esa persona llena de conocimientos de toda gama o de todo campo, sino el sabio es aquel que sabe reconocer la autoridad de Dios, la grandeza de Dios y la obra de Dios en su vida, y la reconoce a través de una reverencia, el temor reverente, a través de la alabanza, a través de la adoración y a través de la obediencia, ¿ya? Entonces, un hombre muy sencillo, que puede que hasta no haya tenido escuela, para la Biblia va a ser un hombre sabio si reconoce
quién es Dios, alaba a Dios, respeta a Dios y obedece a Dios. Ese hombre, esa mujer es sabio porque dirige su vida a hacer la voluntad de Dios. Y aquí nosotros tenemos entonces este hecho de que destacamos dentro de la teología la sabiduría, concepto en hebreo es el hokmah, no es como les decía yo, esa filosofía especulativa, filosófica, abstracta, que manejaban los griegos, los egipcios y que manejamos hoy día nosotros. No. El sabio es aquel que sabe llevar una vida correctamente orientada hacia Dios, la obedece, tiene discernimiento moral para reconocer las exigencias Perdón, justas y perdón, necesarias de Dios. ¿Sí? perdón, mi pastor Víctor, llegué atrasado. Solamente avisarle que estoy aquí ya. Estoy un poquito con un compromiso, pero estoy con la otra oreja poniéndole atención, mi pastor. Muy bien, pastor, bienvenido nomás, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Así que nomás una oreja a un lado y la otra para acá, no importa, bebé. Así que siga nomás adelante. Gracias por estar aquí. Amén, mi pastor. Entonces, decíamos que teníamos aquí este concepto del sabio que se ve a través de los libros poéticos, esta vida eh, con orientada hacia Dios, que distingue las exigencias justas de Dios y las pone en práctica en su vida y está en armonía con el orden creado por Dios, eh, con lo que significa el cuidado de su cuerpo, de su salud, reconociendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuida de la creación de su entorno porque sabe que hay un Dios que la hizo, ¿ya? Dios mandó y existió, Él dijo y fue hecho, es de, y el Salmo 24 que habla de que de Dios es el mundo y los que en él habitan. Eso es maravilloso al describirse tan sabiamente en los libros poéticos. Entonces, el temor del Señor es el principio básico para el conocimiento. Epistemológico es la epistemología es la búsqueda de la verdad, que es la última y la gran verdad. Y es una palabra que usan mucho los filósofos y que nos vamos a topar con ella en algún momento. Y nosotros debemos, por último, decir que hemos escuchado esta palabra. La epistemología es qué es lo verdadero, cuál es la última verdad y cuál es el conocimiento necesario y correcto. Bueno, el temor del Señor es el conocimiento más verdadero, más sublime y la meta más grande que el hombre tiene que llegar a conocer. Como el Señor lo dijo, esta es la vida eterna. Lo va a decir el Señor bellamente después en su oración de San Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí Jesús resume maravillosamente lo que es un verdadero sabio. Otro tema que se trata en los libros poético y ustedes lo van a encontrar siempre en cada salmo, en cada parte de los proverbios del Eclesiastés o de Job, e incluso hasta el de los cantares, está el tema del problema de la lucha entre el bien y el mal. Salmo 73, el salmo de Asaf, habla de ese conflicto que tuvo Asaf, cuando él se esforzó por más para ser un buen hijo de Dios, de cumplir con sus mandatos, y él encontraba que tenía cada vez más problemas. Y como diríamos nosotros así muy folclóricamente en nuestro lenguaje chileno, o sea, mientras mejor se portaba para con Dios, mientras más fiel trataba de ser, más aporreado era, más golpeado, más sufrir. Entonces llegó a decir, dice, en vano he lavado mis manos en inocencia, mis pies casi resbalan porque tuve envidia de los impíos y pensé voy a hablar como ellos. Pero después dice, tan necio era yo que no entendía, hasta que entrando en el santuario de Dios. Aquí la palabra santuario, vamos a decir lo que se usa como metafóricamente, poéticamente. Es como si Asaf dijera, hasta que entrando, pero
en el plan de Dios, al comprender cuál era el propósito de Dios, la voluntad de Dios, comprendí el fin de los impíos. Y también lo dice, él dice algo maravilloso que se ve a través de todo los oídos poéticos. Dice, yo no puedo hablar como los impíos, actuaré como los impíos, porque él dice, yo a la generación de tus hijos engañaría. O sea, el que yo me porte mal, el que yo sea igual que los impíos, ¿a quién voy a dañar? Me voy a dañar yo y voy a dañar, perdón, a mis hermanos en la fe, a la generación de tus hijos. Y hoy día pasa, cuando alguien siendo cristiano se aleja de Dios y comienza a comportarse como los impíos, sus hermanos en la fe son afectados, porque dicen, bueno, no era este hermano tan consagrado, no era esta hermana tan fiel al Señor, ¿por qué está hablando así? Es normal que un hijo consagrado a Dios hable de esa manera, se vista de esa manera, haga esas prácticas, es normal, porque si es normal, entonces yo voy a hacer lo mismo. Y ahí está el engaño, y ahí está el perjuicio que nosotros causamos. El Salmo 73 es un salmo que habla maravillosamente de ese conflicto. Pero ¿qué destaca aquí? Los libros poéticos siempre van a destacar que Dios es justo y la justicia de Dios, la sadak en hebreo. La justicia de Dios es su santidad, la justicia de Dios es su carácter santo. Y de hecho Cristo pasa a ser la justicia de Dios, porque ¿quién es más santo que Cristo? ¿Y quién es más santo que el mismo Señor Jesucristo? Por eso que cuando nosotros somos salvados y somos justificados y se nos imputa la justicia, lo que nosotros recibimos como regalo de Dios a través de Cristo es su justicia. Justicia que no tenemos, pero que Dios nos la da por gracia, por libre gracia, ¿ya? La realidad entonces destaca del sufrimiento del justo que recién decíamos y la aparente prosperidad temporal del impío, porque finalmente el impío caerá. Como dice el Salmo 73, lo dice Asaf al terminar ya y resumiendo su idea, los ha puesto en desfiladeros, van a desaparecer. ¿A quién tengo yo en el cielo? Dice él después, sino a ti. Y el destino de los impíos, lo dice, es que den su último suspiro, o sea, el fracaso. ¿Ya? Eso está dentro de la dimensión de lo que plantea el, el libro de o los libros poéticos. Y por supuesto, siempre está este conflicto entre el cielo y la tierra y el bien y el mal, muy bien reflejado en el libro de Job, donde Satanás se hace presente en el cielo y le enrostra a Dios la vida de Job y le pide a Dios que lo autorice a probarlo. Y el cielo y Dios autorizan que pruebe la fidelidad de Job, y Job demostró que era fiel no porque tenía dinero, lo decíamos la clase pasada, con dinero, sin dinero, con salud o sin salud, con sus hijos o sin sus hijos, y eso es muy doloroso, el que haya perdido sus hijos. Job siguió siendo siempre el mismo varón perfecto, santo, apartado del mal. Y Dios lo premió. Y Satanás se fue frustrado, derrotado, como tiene que suceder con alguien que actúa mal, como siempre lo ha hecho Satanás. Bueno, allí están los temas que ya hablábamos nosotros de Job, el escenario del gran conflicto, las limitaciones también a ciertos aspectos teológicos que ustedes pueden ver y que los vamos
a pasar porque eso ya está dentro de lo que ustedes tenían que haber leído y tienen que mirar para poder responder su última, su última prueba. Está bien puntuadito ahí para que no se confundan. Y aquí quizás podríamos destacar, porque el libro de los Salmos es el libro que siempre nosotros entonamos y nosotros tenemos que saber más detalladamente la teología de los Salmos. La teología del libro de los Salmos nos va a enseñar a través de todos esos salmos de que Dios es el Rey soberano, que hay un conflicto entre el bien y el mal, entre el justo y el impío, segundo tópico teológico que nosotros tenemos que saber percibir en el libro de los Salmos. El santuario, David habla mucho del santuario, que él entra al santuario, alaba al santuario, que Dios está en su santuario. Eso dentro de la dimensión del plan de Dios, para David tiene mucha importancia y compara la morada, el templo del tabernáculo judío terrenal con la morada de Dios celestial, pero ve en ella qué cosa, ve al Dios que reina, al rey que es soberano, al rey que salva, al rey que su reino es inamovible porque está cimentado sobre la verdad y la justicia y es eterno. Y lo otro muy maravilloso, el punto 4 de los Salmos, la dimensión mesiánica. Muchos aspectos de la vida de Cristo son destacados allí, como su naturaleza humana, su sufrimiento, las anticipaciones mesiánicas como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Están expresados allí en los salmos. Los salmos también lo declaran, que lo especial de Cristo, cuando dice del Hijo, dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ya? Algunos malinterpretan ese texto para llegar a decir que Jesús de alguna manera fue creado. No, allí está hablando en términos mesiánicos de la misión de Cristo. Cristo fue engendrado como hijo, como ser humano, cuando él se humanizó. Allí llega Jesús a ser hijo, ¿ya? Hijo. Entonces, pero ¿qué pasa con algunos? Que tratan de minimizar la grandeza de nuestro Salvador, de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, insistiendo en que Él tiene que ser hijo o que es hijo. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, quiero hacer un pequeño ejercicio aquí con ustedes, mis hermanos. ¿Ya? Eh, Jesús ha sido siempre el Hijo de Dios. ¿Quién me puede dar una respuesta o comentar acerca de eso? Porque después voy a generar otra pregunta. ¿Quién me puede comentar un poquito eso? ¿Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios eterno? Ya. El hermano Robinson, Hola, pastor, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bueno, aquí estamos lo más bien también. Qué bueno. Bueno, y la respuesta sería no, porque la misma palabra nos dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando se habla del verbo, nosotros sabemos que se refiere a Jesucristo. Correcto. Bien, vamos bien. Además, ¿sabe qué? Fíjense que los salmos dicen, yo te he engendrado hoy. Y ahí uno podría decir, a ver, engendrar está en términos hablando de cómo una mujer da a luz un hijo, engendrar. Dios engendra, está usando una metáfora poética. Además, Profesor, dígame, pero en Hebreos 1, 2, 3 declara Dios que creó el universo por medio del Hijo. ¿Eso implica que el Hijo ya existía antes de la creación? Cristo es eterno. Pero ya, Ahora, él se le llama, pero mire, se le llama hijo. Ahora, fíjese lo siguiente, aquí donde tenemos que relacionar nosotros los textos, por eso es que un texto tiene que ser explicado con otros textos de la Escritura. Cuando el ángel le anuncia el nacimiento de nuestro Salvador
a María. ¿Cómo le dice? Le dice, y el santo ser que nacerá de ti será llamado, ¿cómo? Será llamado Hijo de Dios, será llamado. Ahí está declarando la función y la identidad mesiánica de Jesús. Mm, Aunque en términos del Nuevo Testamento, en la función redentora, función, ¿ya? Esto hay que entenderle, a algunos les cuesta hacer la diferencia entre la identidad ontológica, el ser de Jesús. El ser de Jesús es ser Dios, el verbo al lado de Dios porque es Dios, ¿ya? Pero otra cosa es cuando Él toma su función mesiánica y redentora. Cuando Él tiene esa misión redentora, Él toma la identidad mesiánica de hijo. Por eso que el ángel le dice, el santo ser Mi que pastor, nacerá de ti será llamado hijo de Dios. Estimado pastor, mi pastor, usted estaba hablando, disculpe, que me meto, alcancé a escucharle que con respecto a la Trinidad, ¿o no? Está hablando de esa parte, de la existencia. pasa a ser parte de lo que nosotros entendemos por la Trinidad, pastor. Claro, por supuesto. Bueno, Jesucristo es existencia, es una sustancia de existencia. O sea, en la palabra principio a fin se ve también en el Apocalipsis para poder mostrar la revelación del inicio y el fin de las profecías. Sin Correcto. embargo, podríamos leerlo en Cristología, ¿eso es cierto, mi pastor? También tiene un aspecto, por eso esto está relacionado con la cristología y tiene que ver con la eternidad y la deidad de Jesús. Acuérdense, Pablo va a hablar de Jesús diciéndole, el cual es Dios bendito por los siglos. ¿Ya? Bendito por los siglos, el cual es Dios bendito por los siglos. Ahora les voy a Profesor, plantear profesor, ahora les planteo, disculpe, ¿sí? disculpe, entonces podría como responder como más textualmente la respuesta de esa pregunta, que estoy siempre anoto, como con definición como más específica. Ahora, específicamente, los salmos anuncian cuando declaran, yo te he engendrado hoy, está haciendo una declaración mesiánica del rol que Cristo va a tener como Salvador. Por eso que María después escucha del ángel que el hijo que va a tener será llamado Hijo del Altísimo o Hijo de Dios. ¿Ya? Pero ahora les voy a plantear otra pregunta. ¿Yo puedo decir que Jesús es Dios Padre? Miren, miren la complicación. Que ande buscando yo enredar los hermanos. En vez de explicar las cosas, las enredo. ¿Ustedes creen que a Jesús lo podemos llamar Padre o Dios Padre? Hermano Robinson. Bueno, enredosa la pregunta, pero no, porque cada uno tiene su, eh, humanamente decirlo, función. Cada uno tiene su función, su propósito, y la función del Hijo no es la misma del Padre, la del Padre no es la misma del Hijo, y así con el Espíritu Santo. Entonces, no. ¿Ya? Vamos a responder esta pregunta con dos textos. Uno lo vamos a mencionar y otro lo quiero que ustedes lo busquen. ¿Se acuerdan cuando Felipe se acercó a nuestro Señor y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué le respondió Jesús? Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, la relación de quienes llamamos nosotros Padre e Hijo es tan estrecha de que esa identidad de Padre se combina entre los dos de una manera especial. Pero vamos a ir a este texto clave, Isaías 9:6.
Leámoslo, de repente nosotros leemos textos y estos textos son reconocidos, súper conocidos, pero a veces perdemos de mirar el contenido de lo que está diciendo. ¿Quién me puede leer Isaías 9:6? Isaías 9:6. Y allí el profeta nos aclara muy bien la película respecto a esto que plantean los salmos y de lo del Hijo y la función mesiánica. Isaías 9:6, quien lo encuentra, por favor, lo lee. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado. Hasta ahí, Y hasta ahí. Pare un poquito ahí, disculpe que la interrumpa. ¿Qué nos dice ahí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, alguien nos va a ser dado como hijo. Por eso que el ángel dice, el santo ser que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. Y ya David lo anticipaba diciendo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero ese engendramiento, fíjense que se vuelve a repetir después en Hebreos. Yo te he engendrado hoy. Y ahí dice, bueno, el engendramiento de Cristo fue cuando se escribió la epístola a los Hebreos, cuando se escribió los Salmos, y en ninguna de esas dos cosas porque está apuntando a la función mesiánica. Ya, ahí está hablando de Jesús en su humanidad y en su misión mesiánica. Siga mi hermana, por favor. Fíjense ahora lo que viene, con mucha atención viene. porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se Ya. llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A ver, como dijo Isaías allí, Y el principado sobre su hombro, y sí, será mire, llamado ¿cómo será llamado? admirable consejero, Admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Dios Padre, fuerte, miren, amén, Dios fuerte. ¿Y Padre qué dice a eterno, continuación? Padre eterno Padre y, eterno. y ¿A quién está príncipe llamando Isaías Padre eterno ahí? a Jesús. Mm. Isaías llama a Jesús Padre eterno. ¿Se habían fijado en eso ahí? Antes lo llama Dios fuerte, ¿ya? Dios fuerte, la palabra Gibor, maravillosa palabra Gibor, ¿ya? Dios fuerte. Eh, cuando habla de Pentateuco, cuando de Jehová, el fuerte de Israel y el poderoso, aquí se utiliza la misma palabra Gibor, pero para centrarla en Jesucristo. Jesucristo es el Dios Gibor, fuerte. Pero fíjense lo que dice allí. Jesús también es el Padre y lo dice eterno. Y eterno significa que en su dimensión divina, Cristo no tiene ni principio ni fin. Por lo tanto, Jesús también puede ser llamado el Padre. ¿Se habían dado cuenta de eso? Pastor, Dígame. creo que la característica más importante la encontramos en dos partes específicas en el Nuevo Testamento. Una Ujú. es en el bautismo de Jesús, donde se manifiestan los tres, Sí, y la otra es cuando está en la cruz y está dependiendo de su Padre. Le está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y cuando va a morir, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y claro. posteriormente, cuando él ascienda al cielo, ¿no es cierto?, hace la promesa de la venida del Consolador. Ahí están las Correcto, tres tareas de cada uno de los integrantes de. claro. Y Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. Y mientras mantuvo la humanidad y su misión aquí en esta tierra, por supuesto, él llamó a Dios su Padre. Se identificó y por eso lo odiaron los judíos, porque decía que Dios era su Padre y él estaba en el Padre y el Padre en él, ¿ya? Y con gusto, Dios desde el cielo, Dios Padre, a quien llamamos nosotros Dios Padre técnicamente, decía en el bautismo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero eso no quita
que en su dimensión divina y celestial, Cristo también es Dios Padre, porque por él, no dice Juan 1:14, perdón, San Juan 1:3, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí tenemos una dirección, pero eso ya es para materia de cristología. Dejémoslo ahí, mis hermanos, y Claro, avancemos. porque ahí entramos en otro plano, en el sentido de que también en la creación está el plural, ¿no es cierto?, de hagamos al hombre a nuestra Exacto, semejanza. el Elohim, y hagamos. Correcto, Sí, correcto. y eso es maravilloso. Algo que nuestros hermanos testigos de Jehová les cuesta entender, pero mucho. Eh, Así es. Ya, Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, Proverbios. En Proverbios, ¿qué es lo que tenemos? El concepto de sabiduría, como ya lo veníamos diciendo, como participación en el orden divino, como en el principio, en el temor de Dios, que ya explicamos que Dios es la última y gran verdad, mis hermanos. Cuando se habla de la epistemología, ¿cuál es la verdad más y el conocimiento más especial, sublime y meta final que tiene que tener un ser humano? Jesús lo dice, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ya? También está allí el dualismo ético, la comparación sabio y el insensato, el sabio y el necio, el inteligente y el necio, o la sabiduría y la insensatez. Y por supuesto está esa dimensión pedagógica de la sabiduría que se transmite de padre a hijo, que se enseña, que se comunica, que se repite y que se vive. Son parte de estas enseñanzas. ¿Ya? Eclesiastés, ya hablábamos la semana pasada, o sea, la clase pasada del Eclesiastés, como el énfasis en, en tener cuidado con las vanidades de la vida. Todo es vanidad, va a decir el Eclesiastés. En hebreo, Hebel, algo efímero, algo que viene y se va, que no tiene asidero y no tiene permanencia. Todo es vanidad, tenemos que cuidarnos, porque va a terminar diciendo el predicador del Eclesiastés que al final la meta del discurso oído es reconocer a Dios y vivir en obediencia a Dios, aceptar su salvación y sus indicaciones para la redención del ser humano. Critica también como eje teológico la autosuficiencia, la sabiduría sin Dios no sirve, la riqueza sin Dios es inútil, el placer sin Dios, sin la santidad de Dios, no produce satisfacción más que momentánea y no tienen resultados permanentes en el tiempo. Y no, y ahí lo va a decir el predicador, yo probé todo y todo es vanidad, todo es fútil. También la limitación del conocimiento humano, cuando uno, y busqué saber de esto, y busqué saber esto, y saber de acá, saber de allá, y eso, ¿qué resultó? Fatiga de la carne, va a decir. Se me cansó el cuerpo, me llegué hasta enfermar, agoté mi cuerpo. Al final, el llenarnos de conocimiento, por llenarnos de conocimiento no tiene sentido. El mayor conocimiento es el conocimiento de Dios. Y la conclusión teológica, tal como lo dice al final, en los últimos versículos del capítulo 12, es: teme a Dios y obedécele, en otras palabras. Obedece a Dios, escucha su voz. ¿Ya? Que es lo que también dice el Nuevo Testamento: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cantar de los cantares. Problema aquí con cuando se habla del cantar de los cantares, pero sí tiene unas dimensiones teológicas hermosas. Nos describe la creación, la belleza del ser humano y del mundo, la bondad de la creación. El amor humano no es profano, sino parte del diseño creador de Dios. La exclusividad relacional, o sea, ese estrecho acercamiento que debe haber entre un hombre y la mujer, es plan de Dios para la felicidad de la humanidad y como modelo para el resto de la humanidad. Fíjense que aquí no da lugar a las alternativas que hoy día opta el ser humano,
o las opciones homosexuales, transexuales y todo eso que es y frente a toda esa pecaminosidad que hoy día tanto se difunde y tanto se defiende, se levanta el cantar de los cantares para hablar de la belleza, del amor y de la sexualidad como Dios lo estableció entre un hombre y una mujer como diseño permanente. Y ese es el canto, un himno al matrimonio, un himno al hombre y a la mujer y al amor que se deben expresar entre ellos, ¿ya? Dimensión simbólica, sí, sí hay una dimensión simbólica donde nosotros podemos ver que dentro de esa relación hombre y mujer tan estrecha y tan significativa es la relación que debe darse entre Dios como el esposo y la iglesia como su esposa. Y por supuesto, la celebración de la pureza. Y eso es una de las cosas que también destaca allí, que la esposa puede levantar su rostro diciendo, nadie me ha hecho nada, estoy limpia, soy pura, y el esposo también, el himno a la pureza en este aspecto de la sexualidad. Y eso es lo que uno tiene que destacar hoy día. Y si alguien ha caído en la impureza de la sexualidad, recordemos y enseñemos que en la sangre de Cristo podemos lavar nuestras ropas y casi emblanquecerlas en la sangre del cordero. Cuando nosotros nos sumergimos y lavamos nuestras ropas, nuestra vida en la sangre del cordero, ¿sale casi limpia o sale limpia? Totalmente limpia. Y eso podemos hacerlo. Puede que una persona se haya perdido por los caminos de la equivocada sexualidad de la peor manera, pero Cristo murió por esa persona y se acepta el Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? La obra de Cristo, la gracia de Cristo, la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, cubre multitud de pecados. Y eso hay que recordarlo, ¿ya? Entonces, Perdón, mi ahora, pastor, dígame, disculpe que le interrumpa. En base a interrúmpame eso, nomás. quería compartir con usted que este año, a través del Ministerio de Educación, se está insertando uno de esos temas que usted está mencionando, que partió el año pasado, y se va a repartir un libro que se llama Ariel es un niña, es una niña, a contar de Oh, esto en las escuelas básicas mayoritariamente y los jardines infantiles, por si acaso. sí, sí, mi estimado pastor, lamentablemente eso es una vergüenza y es un conflicto que vamos a tener los colegios cristianos. Un tremendo lío, porque Así ya es. apareció un documento anterior, hace como 2, 3 años atrás, de enseñarle a los niños de kinder y de prekinder el documento respaldado por el Ministerio de, de Educación Educación. y de la comunidad homosexual chilena, le enseñaba a los niños cómo tener relaciones sexuales entre niños, niño con niño, niña con niña. Incluso me permito decirle, con el respeto de ustedes, las hermanas aquí presentes, el documento decía, y lo leí, mi hermano, lo leí, Ujú. decía allí, para hablar de la relación sexual, decía, el ano, fíjese, a los niños pequeños ahí, de kinder y Correcto, primer año básico, decía, ¿el ano se lubrica solo o hay que lubricarlo para la relación sexual? correcto. Por eso que le hacía hincapié, porque mañana se lanza este libro por el movimiento Maurich en todos los El móvil, establecimientos sí. en todos los establecimientos educacionales, en base al tema que está comentando. Por eso que hay que repasar todo esto de la sexualidad como lo presenta Dios en la Escritura y presentarlo como el ideal de Dios, que es el más perfecto, porque usted le llega a decir esto y esta gente estalla en ira, se lanzan como salvajes a destruirlo.
Ellos al tiro saltan, oh, la homofobia, la homofobia. Pero hay que enfrentarlo. Ustedes tienen horror y asco a la heterofobia. Ellos desprecian y aplastan la heterosexualidad creada por Dios. Ellos son heterofóbicos. Ellos nos acusan de homofóbicos y el problema es que ellos son heterofóbicos. Y una de las cosas que tenemos que asumir de toda persona en la línea de la homosexualidad y de toda esta línea de la LGBTQ+, en que, ¿saben mis hermanos? Ellos viven con una carga de odio y de un conflicto, se acusan solos, pero acusan a cristianos y a personas que llevamos la sexualidad normalmente, nos acusan. ¿Por qué nos acusan? Porque tratan de expresar sus conciencias, verbalizan lo que su conciencia les está diciendo a ellos mismos. Pablo lo dice en Romanos, que gente que se extravió de los planes de Dios, sus conciencias testifican contra ellos mismos. Entonces esta gente siente ya una culpabilidad que no soportan y los aplasta. Y cuando uno abre la puerta a decirle que el Señor los libera de esa culpabilidad que guardan en silencio y que tienen dentro, algunos de ellos ven la luz y aceptan el Evangelio. Así que recuerden, ellos, una cosa que juega a nuestro favor es que hay que apelar y decirle, mi hermano, mi hermana, tú luchas con tu propia conciencia, tú te condenas. Tú crees que el mundo te condena, no, tu conciencia te condena. Y el Señor, en su amor, te libera de eso. Así que a luchar con eso y orar porque el Señor nos ayude a tener el camino y saber que siempre hay una puerta que Dios abre cuando estas cosas ocurren. Y recuerden que este mundo también no puede ir mejorando. Tiene que ir echándose a perder. Que Dios nos ayude nomás y proteja a sus hijos. Pasemos a la última etapa, mis hermanos. Los libros proféticos del Antiguo Testamento, y con esto terminamos nuestro panorama de del AT, del Antiguo Testamento. Pues bien, los libros proféticos, digo, ¿y por qué se me borró una L ahí? Me comí una L, ¿ya? Los libros proféticos del Antiguo Testamento constituyen el testimonio inspirado del ministerio de hombres llamados por Dios a hablar en su nombre en contextos históricos concretos. En el canon se los conoce como los Nevi'im, ¿ya? Y se dividen en cómo se dividen los libros proféticos en la mentalidad hebrea. Están lo que ellos llaman los profetas anteriores a la división del reino. Acuérdense que el reino se divide con Roboam en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Ya? Entonces ellos hablan de los profetas anteriores a la división del reino, y ahí ellos generalmente hablan de Josué, de jueces, de Samuel, de reyes, que son interpretados como proféticamente, ¿ya? Y los profetas posteriores a la división del reino. Y ahí están dos subcategorías. Los profetas posteriores a la división del reino, ¿ya? Son profetas mayores en contenido de lo que escribieron, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, por la extensión de sus libros, no porque ellos fueran más importantes que otros, sino por la extensión de lo que escribieron, y los profetas menores, porque sus documentos o sus libros fueron más reducidos, de menos capítulos, de menos secciones, menos visiones, pero no menos importantes, que van de Oseas a Malaquías, que serían los 12 profetas menores, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, que la mentalidad judía y hebrea nos habla de los profetas anteriores a la división del reino y a los profetas posteriores a la división del reino, y con ello tenemos de los posteriores los profetas mayores y los profetas menores, y ya sabemos la razón de por qué, ¿ya? Ahora, dentro de los profetas,
tenemos lo siguiente, el concepto de profeta. ¿Quién es un profeta? Bueno, el término hebreo naví, ahí está en hebreo y en su transliteración, designa al portador o el portavoz autorizado de Yahvé, ese concepto muy especial para los hebreos. Esta es la palabra que ellos no pronuncian. Si nosotros decimos Yahvé, un judío ortodoxo se siente ofendido. Así que si alguna vez, les paso el dato, mis hermanos, si alguna vez tienen que discutir con un hebreo, con un judío ortodoxo, no digan Jehová, ni digan Yahvé, porque se va a sentir, pero tremendamente ofendido. Ya de partida van a decir que somos profanos. Nosotros tenemos que usar el término Adonai, Adonai, porque Nos van a ellos, decir cuando, impíos, pecadores. exactamente, ¿no? Y nos tienen las penas del infierno, ¿es cierto, mi pastor? Así que en ese sentido hay que usar, si queremos, a ver si podemos, por la gracia de Dios, llegar a ellos con el mensaje del Evangelio, tenemos que usar el concepto de Adonai. Bueno, entre nosotros podemos usar Yahvé, Jehová, pero con ellos hay que usar el Adonai, ¿ya? Por si acaso. Entonces, los profetas son los mensajeros Amén, de mi Dios. pastor. Amén, también. Con, con, con una misión especial. Los profetas nunca, fíjese, hay algo que hay que tener en cuenta. El profeta nunca eligió su misión. No despertó un día en la mañana y dijo, oh, me decido hoy por ser profeta. Y que hubieran dicho, ah, yo de aquí en adelante voy a ser profeta. La historia del Antiguo Testamento nos muestra que los profetas eran elegidos por Dios, por su voluntad, sin preguntarle a ese hombre o incluso a esa mujer, porque también tenemos profetisas en el Nuevo Testamento, si alguno de ellos quería ser profeta o no. Es más, hay, hay gente que no quería ser profeta. Si no, pregúntenle a Jonás nomás. ¿Quería ser profeta en Nínive o no? Oh, Dios lo manda a cumplir un rol profético y tomó el barco directamente a la dirección directamente contraria al lugar donde Dios lo estaba mandando, que era Nínive. Entonces los profetas son llamados más allá de su propia voluntad. Fueron impresionados con la visión de Dios. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 6, cuando ve la visión de Dios, él dice decir, ay de mí que yo voy a morir, porque viviendo en un pueblo impío, inmundo de labios, y yo siendo impío también, pecador, inmundo de labios, han visto al rey en su hermosura, o a Jehová en su excelso trono, en su grandeza. Y ahí viene el gesto de Dios de decirle la selección, tomando los carbones encendidos del altar celestial, toca los labios de Isaías y le dice, mira que te he limpiado de tu pecado. Pero hoy día pasa al revés, mi pastor. Ya, mensaje. Le Muchos, costó mucho, muchos, le muchos costó que su no son vida. llamados quieren ser. Es fácil hoy día. Sí, hay que tener ese cuidado. O sea, hoy día proliferan muchos hermanos que son profetas y que dicen ser profetas, pero siempre el profeta fue elegido de una manera dramática por un llamado impresionante que impactó sus vidas. Y en eso tener mucho, mucho cuidado. Afirmar soy profeta de Dios es una gran responsabilidad. Y recuerden, algo que debemos tener presente y hilar un poquito más fino en estos temas. Cuando en Israel se levantaba un profeta para profetizar en nombre de Jehová, sus profecías eran extremadamente específicas y detalladas. Daban los nombres, daban los lugares
los pueblos y las gentes que iban a ser afectadas, ya sea por el juicio castigador de Dios, por la invasión, y mencionaban específicamente los castigos, que el pulgón, que la langosta, que los pueblos paganos, ya que la sequía, ya fueron específicos en lo que anunciaban sobre los pueblos específicos que estaban desobedeciendo a Dios. Sus profecías, las profecías de los libros proféticos no son vagas. No dice, el Señor dice que parece que va a hacer esto y no me dijo cuándo, pero cuídense. Mis hermanos, no sé, yo quiero pedir perdón de antemano, quiero pedirle perdón de antemano, de sincero, de corazón. Me cuesta tanto pensar que es una voz de Dios cuando se levanta un instrumento en la iglesia y dice, oh, el Señor me anunció que viene algo grande. Y se quedan ahí, viene algo grande, y quedan toda la iglesia impresionada. Pero allí quizás nosotros que tenemos un poquito más de conocimiento en esto, debiéramos preguntarle, pero dime mi hermano o mi hermana, ¿qué es lo grande que te mostró el Señor que iba a venir? Porque puede ser que venga una gran lluvia, venga una gran tormenta, un gran terremoto, un gran castigo, una gran bendición. ¿Qué es lo grande? El Señor, cuando dijo que algo grande venía sobre Israel, siempre le dijo, lo que viene sobre ti es un gran castigo por desobediente, o viene una gran bendición que se manifestará aquí. Entonces, los profetas siempre fueron específicos en su mensaje, sobre quiénes caía, el contenido del mensaje y cuándo se iban a cumplir esos mensajes. E incluso en las profecías no cumplidas del Antiguo Testamento, fíjense que hay mucha profecía en los libros proféticos que nunca se cumplieron. Y estas han tenido un cumplimiento parcial en la iglesia cristiana. E incluso en esas profecías no cumplidas, Dios siempre fue muy específico y detallista en lo que vieron. Por ejemplo, el templo que se le mostró a Ezequiel nunca fue construido. Y aunque nunca fue construido, el Señor le mostró con lujo de detalles cómo era o iba a ser ese templo. Ahora, ¿el plan de Dios es que se construya en el futuro? No lo sabemos, pero los detalles específicos están muy puntuales. Cuando un profeta se levante en nuestros tiempos, deberíamos, y podemos exigir, tenemos el derecho bíblico de exigir que ese profeta nos respalde con detalles lo que el Señor en su voluntad le ha mostrado, ya sea en sueños, visiones u otros medios en el cual comunica su mensaje. Y ahora, pero sigamos con este tema, mis hermanos. Los profetas, como estamos hablando del Antiguo Testamento, mis hermanos, estamos hablando del pacto antiguo. Y en el pacto antiguo, el énfasis estaba en el pacto de Abraham y en el pacto mosaico. Siempre apelaron al pacto. Hablaron también y apelaron a la ética. Eso hoy día nosotros lo podemos tomar. Exige la justicia social y la fidelidad espiritual. Acuérdense cuando Isaías habla de que el derecho y la justicia está tirada en la calle, que no se hace justicia ni al necesitado, ni al pobre. Los profetas fueron críticos, fueron de la donde vivía el comportamiento social de su gente. Un profeta que se levante hoy no puede pasar por alto, porque Dios no pasa por alto, el hecho de que hay una terrible injusticia donde sigue haciéndose la injusticia a la viuda, sigue haciéndose la injusticia al pobre y al huérfano, y los profetas de Dios tienen que llamar como lo antiguo, porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. El espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. ¿Ya? Entonces, hoy día no hacemos énfasis en el pacto, el profeta hace énfasis en el Calvario y en el Evangelio de Jesucristo. Profesor, profesor, Dígame. profesor, disculpe, el pacto entonces, el pacto antiguo no está todavía abolido. Si nosotros queremos hacer un análisis
exhaustivo del pacto nuevo. Yo creo que sería lo uno o lo otro, tiene una validez igual en las congregaciones cristianas de hoy en día, ¿cierto? El pacto del Antiguo Testamento, mi estimado pastor, es un pacto mayormente cumplido, pero para entender el nuevo pacto, uno tiene que estudiar el antiguo pacto, porque el antiguo pacto da la base para que nosotros entendamos y que Dios establezca el nuevo pacto. Si no, imagínense cómo entendemos en el nuevo pacto el sentido de la cruz de Cristo, a menos que nosotros estudiemos el pacto antiguo. Eso nos explica. Recuerden que el pacto antiguo era una profecía para el nuevo pacto. Y aunque nosotros vivimos bajo el nuevo pacto y tenemos que vivir bajo el nuevo pacto, nosotros miramos a las figuras y sombras de aquello que nos reveló el Antiguo Testamento para entender el nuevo. Hermano Patricio. Pero Amén, amén, pastor. Excelente. a mí me cae una duda porque nosotros si tenemos que leer o entender el Nuevo Testamento según lo que dice el Antiguo Testamento, me parece algo eh, como que no tiene lógica, porque se supone que lo que está en el Antiguo Testamento era sombra de lo que está ocurriendo después en el Nuevo Pacto. Por lo tanto, en lo que era antiguamente, en el Antiguo Testamento, eh, por ejemplo, hablando del Corderito y de Cristo, una cosa es el símbolo en el Corderito y en Cristo es la realidad. Entonces me da la impresión que lo que enseña el Antiguo Testamento queda supeditado a lo que ahora enseña el Nuevo Testamento desde la persona de Cristo en adelante, no al revés. Ya. El, Hay un teólogo, Jerry Bailey, le digo lo siguiente. Desde hace un tiempo, desde hace unos 20 años, dentro de los teólogos, tanto como de alto, se dieron cuenta, y de hecho hoy día yo tengo bastante leerlo, porque son 700 páginas cada libro, cada, sí, 700 páginas por lo menos, pero dentro de eso, este teólogo, ¿qué nos dice? Nos muestra lo que muchos teólogos hoy día, que vamos a decir, son sinceros y son fieles a la Escritura, ven la relación que hay y la dependencia que hay entre el Nuevo Testamento del Antiguo. Uno no puede entender en plenitud el Nuevo Testamento sin ese fundamento que está debajo. Es cierto, el Nuevo Testamento está arriba y debajo de ese Nuevo Testamento maravilloso, que es el antitipo, tenemos el tipo y el tipo era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el tipo. El antitipo o la realidad es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener la sabiduría de saber establecer las interrelaciones y las interdependencias entre el uno y el otro, ¿ya? Entonces, porque yo no puedo entender bien y en plenitud la belleza del Calvario, a menos que dependa de textos del Antiguo Testamento, donde Jesús mismo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Ahí hay una relación y esa relación le da luz, explica el símbolo de la serpiente, pero arroja una maravillosa luz sobre el significado de la cruz de Cristo como nuestro sustituto, que si miramos en la cruz con fe hallamos salvación. Por eso es que hay cosas que continúan y cosas que discontinúan en el Antiguo Testamento, pero no hemos tenido la pericia y no lo vamos a arreglar nosotros, ese trabajo de los teólogos. Ahora en los últimos años han venido sacando más literatura para mostrar la continuidad y discontinuidad y las relaciones entre y de interdependencia entre el antiguo y el nuevo pacto, mi estimado hermano Patricio.
No sé si me explico. Ya. ¿Estamos bien, hermano Patricio? No sé si respondí su pregunta. Sí, le di las gracias. Ya. Entonces, aquí tenemos un gran teólogo evangélico, fallecido ya, Gerald Hassel, un ícono dentro de la teología del Antiguo y Nuevo Testamento. Él escribió dos teologías, una que se llama Teología del Antiguo Testamento, Teología del Nuevo Testamento, y durante más de 20 años sus libros fueron lectura obligatoria en más de 90 seminarios teológicos en Estados Unidos y conservadores. Por lo tanto, podemos confiar de que él era un teólogo respetado. Entonces, subraya que la profecía veterotestamentaria debe entenderse en el marco del conflicto cósmico entre el bien y el mal, donde la historia humana es el escenario del gobierno soberano de Dios, lo dijo en su Teología del Antiguo Testamento, asuntos básicos en el debate actual del año 91. Sigamos en esto de lo que es los profetas. La profecía o los libros proféticos dentro de este marco está siempre lo histórico redentivo, es decir, mirando siempre a los hechos que están sucediendo, de que Dios puede dirigir la historia y que tiene que intervenir en la historia, que tiene que canalizar la historia, pero siempre en un marco de la redención, ya sea de la redención que se tiene que dar ahí, de un pueblo esclavizado que necesitaba la libertad en el Antiguo Testamento, o en su proyección mesiánica para decir, esto que está ocurriendo aquí es una proyección a lo que va a ser el Mesías o Dios a través de Cristo en el Nuevo Testamento, en la cruz del Calvario. ¿Ya? Entonces, los profetas post-exílicos, ahí tenemos otra división, mis hermanos. Los profetas después del exilio, Amós, Oseas y otros, su política y espiritual de Israel. Siempre los profetas atacaron eso. Fíjense, aquí hay algo que es interesante. Los profetas se atrevieron a atacar a los reyes, a la autoridad política, no solo de Israel, sino que de fuera de Israel. Imagínense que si miramos un poquito a Moisés, Moisés también tuvo un rol profético, también se le llamó profeta a Moisés, porque él se levantó y desafió la autoridad nada menos que del faraón de Egipto y sacudió y convulsionó toda la sociedad del tremendo poderío que era Egipto en ese tiempo, por la justicia espiritual, la justicia religiosa y la justicia social, que era el derecho a la libertad del pueblo de Israel, pero en el marco de Dios, en el marco de Dios. Los profetas que vinieron después de esta época que estamos hablando también fueron profetas que reprendieron a los reyes por abusar de su pueblo, de explotar al pueblo, de robarle al pueblo su derecho, su alimento, su sustento y enriquecerse ellos. Pero por sobre ese tema había un reproche fundamental, que habían abandonado a Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios del pacto, el Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac, siempre eso, o al Dios de Moisés, que habéis apartado de Moisés, o habéis olvidado la ley de Moisés. Y los profetas apelaron lo que hoy día un profeta tiene que apelar a la Biblia. Los profetas, un verdadero profeta, siempre va a apelar a que se vuelva a la Biblia, que el pueblo lea la Biblia, que se instruya en las escrituras. Hoy día en las lecturas debidas del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, santidad de Dios son los temas que los profetas van a destacar, su exaltada posición. Jeremías también tuvo una visión espectacular de Dios, Ezequiel también, cuando vieron a Dios y se impresionaron y creyeron que su debilidad humana
sería destruida, pero la gracia de Dios lo sostuvo. Fíjese que siempre los profetas parten por una visión espectacular que marca sus vidas. E incluso hasta Pablo, fíjense, hasta Pablo el apóstol, para convertirse en ese apóstol, algo tremendamente impactante ocurrió en su vida. ¿Cuál fue? La aparición de Cristo mismo, camino a Damasco, que lo dejó ciego, donde Jesucristo mismo le habla y le anuncia que va a convertirse en un siervo de Dios, de su siervo, para llevar su nombre a los distintos reinos de Asia y de Europa. Algo impactante. Siempre un profeta tiene ese punto impresionante de impacto en sus vidas. La mayoría. Hay algunos que por lo menos no lo cuentan. De Elías, por ejemplo, del año 800, 850 antes de Cristo, no sabemos en qué momento Dios lo llamó, pero su vida es ejemplar, tanto que se le utiliza como símbolo de el, he aquí, del pregonero o el antecesor del Mesías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y glorioso de Jehová. Justicia, ya lo hablamos, Amós destaca eso, la fidelidad al pacto, como ya lo decimos, y el anuncio. Los profetas no solo hablaron sobre profecías sobre Israel, ya sea de redención, de condenación y de juicio, sino también a los pueblos que le rodeaban, sobre los filisteos, sobre los amonitas, sobre Asiria, sobre Babilonia, sobre Egipto, sobre todo pueblo que se había alejado de la justicia de Dios y no respetaban nada de lo que Dios había revelado, o la actitud de esos pueblos revelaban una quebrada conducta ética y moral. Los profetas poesídicos como Jeremías, en parte también Ezequiel, Daniel, que están ahí en el cautiverio babilónico, sufriendo lo que significó estar esclavo allí, nos ponen este énfasis teológico. Ezequiel, la responsabilidad individual por orar por el perdón de los pecados, por la restauración del pueblo, porque Dios vuelva a rescatar y a redimir a Israel. La restauración del pueblo es el énfasis que va a poner allí Ezequiel en los capítulos 36 al 37. Y la soberanía divina. Daniel, en sus visiones desde el capítulo 2, con la visión de la estatua del rey Nabucodonosor hasta la visión de las bestias en el capítulo 7, ¿qué van a hablar? Que hay un Dios soberano por sobre todos los reinos, por sobre todos los imperios, y que Él quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los entendidos, ¿verdad? Eso es una de las cosas importantísimas que nosotros debemos ir mirando. Incluso el libro de Daniel produce una profecía que es considerada escatológica. Así como en el Nuevo Testamento, el libro escatológico de las profecías del fin, de las visiones y de símbolos, es el libro precisamente del Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, el libro apocalíptico por excelencia es el libro de Daniel. Y los teólogos han descubierto que entre Daniel del Antiguo Testamento y Apocalipsis del Nuevo Testamento hay una estrecha relación, porque Juan del Apocalipsis usa muchas figuras que toma de las bestias y otros elementos que son tomadas notoriamente del libro de Daniel, ¿ya? ¿Y qué establece el libro de Daniel? El control divino, de que hay un Dios que dirige todas las cosas, que este mundo no está al azar, que aquí las cosas no van a ocurrir porque al hombre se le ocurre, o porque Satanás en su pervertida voluntad lo quiere hacer porque lo quiere hacer. No, aquí hay un Dios que controla y pone los límites a todo esto. Se lo puso a Satanás con Job. Le dijo, ya pruébalo, pero no toques su vida. Y Satanás tuvo poder. No pudo matar a Job. Con gusto él lo habría matado. ¿Con qué gusto? Hacer desaparecer un hombre con
tal testimonio de fidelidad, él lo habría hecho, lo habría destruido, pero Dios le dijo, no lo toques. Su vida no se toca, se conserva. Tuvo que obedecer. Lo mismo eso para las grandes dimensiones de la lucha entre los poderes. Cuando hoy día hablamos, uy, el señor Trump hará lo que quiera. No, 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 no. El señor Trump no va a hacer lo que quiera a menos que Dios se lo permita, ¿verdad? Lo mismo Rusia, Ucrania, Irán. Hoy día cuando los cristianos, hay cristianos que están preocupadísimos, qué es lo que pasa con Oriente, eh, y que creen ahí va a venir un escenario profético. Bueno, vendrá lo que tenga que venir en la medida que Dios permita que estas cosas ocurran, ya sea ahí en Oriente, en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Y en la medida que nos acercamos al fin de los tiempos, nosotros tenemos que saber que los elementos Mi pastor, anunciados tienen que cumplirse. El pastor, usted está hablando de un supuesto avivamiento que bíblicamente algunos sostienen, exegetas dicen que hay un avivamiento, unas exegetas no pentecostales, que hay algunas consultas que uno hace acerca de un supuesto avivamiento. Está hablando un poco de eso, mi pastor, porque si bien es cierto, en la Biblia se habla y se ve un poco más la apostasía. De hecho, un movimiento poderoso de apostasía. sí, mi pastor, mire, y le voy a decir el más, estoy de acuerdo con usted. Joel capítulo 2, Joel 2, que nos dice que hay un gran despertar en el pueblo, dice, antes que venga el día grande y poderoso de Jehová. Si ese día de Jehová que Joel capítulo 2 nos está presentando es el día escatológico del juicio final, de la intervención de Dios en el mundo, Dios nos está presentando lo que nosotros hoy día llamaríamos un avivamiento en la fe cristiana, de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, un, podríamos decir, como nuevo Pentecostés, pero al más puro estilo de los discípulos, donde otra vez con poder se iluminará el mundo con la gloria del Evangelio. Yo personalmente, yo a nivel personal, creo que tiene que venir ese avivamiento. El Evangelio no puede terminar con menos poder en su predicación que como comenzó. Y el Evangelio tiene que cumplirse como Jesús lo dijo. Y será predicado este Evangelio del reino para testimonio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y ese Evangelio, ¿cómo tiene que ir? El Señor lo dijo. Y estas señales seguirán a los creyentes. Resucitarán muertos, sanarán leprosos. Hoy día la resurrección de muertos ha desaparecido un poquito de la iglesia, ¿no? No sé si ustedes conocen de algún siervo o sierva de Dios que hoy día evidentemente resucite muertos, sane leprosos, sane enfermos y predique. Mi pastor, ¿Sí? sin lugar a duda que el punto que está dando usted ahora, con respecto a eso, sí, a lo mejor ha menguado, entre comillas, vamos a ponerlo así, menguado, que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero sí hay avivamientos focalizados en ciertos puntos Sí. del planeta. Y Ujú. también vemos también, no estoy diciendo tampoco que hay cesacionismo en esta clase, no, para nada, en lo absoluto. Estoy diciendo que también se puede ver que en menos escala, ya el cesacionismo dice que se está cesando y eso se está no, a ver, se está desapareciendo. ¿Qué opina usted de eso? Aparte de la clase magistral que está dando usted, pero ¿qué opina si nosotros le quitamos eso, mi pastor? No sé si me entiende. Le quitamos, dentro de la teología, quitemos esa parte. Si entramos nosotros a pensar de que habrá un cesacionismo, es como si, discúlpeme, a nivel personal dijéramos que lo que comenzó por el espíritu tenga que terminar por la carne. O sea, que lo que comenzó bajo el poder de Dios tenga que terminar con el esfuerzo y sacrificio de la carne humana. Entonces, allí yo no puedo pensar en esto. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, y os daré un consolador que esté con vosotros hasta que se terminen los avivamientos.
¿O dijo que estará con vosotros para siempre? Para siempre lo dijo. Y si el Espíritu dijo, estará con vosotros para siempre o hasta el fin del mundo, como quiera verlo, para siempre o hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo es un poder, bueno, es Dios actuando con poder maravilloso en la iglesia. Por lo tanto, puede que haya habido, yo prefiero pensar un decaimiento, pero no cesacionismo. Ese decaimiento tiene que tocar un fondo donde se va a levantar en un avivamiento maravilloso para gloria de Dios Padre y para gloria del Evangelio. Por ejemplo, podríamos interpretar que Apocalipsis 18, versículos 1 al 4, cuando se habla de ese ángel poderoso que baja del cielo, podría representar, entre las muchas interpretaciones que se podrían dar, podríamos sugerir que ese ángel representa el maravilloso poder del avivamiento que iluminará toda la tierra y que le dirá a los que oyen y que tenga oído, oiga, que deben salir de Babilonia para que no sean partícipes de sus pecados. Podríamos, en términos generales, ver allí un gran avivamiento en que el don de lenguas, las sanidades, la resurrección de muertos serán el testimonio que seguirán a los creyentes para mostrar que el Espíritu está con la iglesia siempre. Es mi postura y es mi Tremenda, opinión. tremenda postura, muy buena, mi pastor. Está excelente. No, no, yo lo veía también porque uno puede pensar que teológicamente, vamos a hablar teológicamente, se puede dar que puede haber o sea, una variación en el concepto de decir que hay quizá un decaimiento, pero usted lo mencionó bien, porque uno se documenta, mi pastor, con respecto a resurrecciones que han habido ahora en la actualidad, a lo mejor no en el diario, no en internet, pero como uno trabaja en la parte evangelística, misionera, hermanos, hermanas nuestros, que, por ejemplo, hermanos de Argentina que viajan a África, hermanos que están acá mismo en Haití, acá cerca hay resurrecciones y también hay una fuerte invasión de satanismo en esos países de brujería, donde se habla también de los zombies, de esta gente que resucita, etcétera, etcétera. Pero Sí, nosotros sí, vemos lo la conozco. pureza de la teología misma del avivamiento que esperamos algunos y los que hemos sido enseñados de que el avivamiento vive en nosotros, está en nosotros, está el fuego en nosotros. O sea, ese es el punto, mi pastor. Amén. Yo estoy de acuerdo con usted que ese fuego no lo puede abandonar. Hermano Patricio. Una vez yo estuve hablando de este tema con un pastor de la Asamblea de Dios, porque ellos son muy, dependen mucho del tema del don, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Mm, él me decía que cada persona que se bautiza tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo, pero él también me decía que y que la manifestación de ese bautismo era el don de lengua. Pero él también me decía que la realidad es que no entendía por qué eso sucedía solamente con algunas personas y no con todas las personas dentro de la iglesia. Y eso me comentaba él que era como preocupante porque sentía, o a muchos hermanos sentían que eran hermanos de segundo nivel, porque veían que algunos pocos recibían ese bautismo del Espíritu Santo en manifestación de lengua, don de lenguas, pero ellos no lo recibían. Y es más, él me explicaba que dentro de la iglesia se instaba siempre a que estén continuamente orando por el bautismo del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero han pasado años donde hay miembros de iglesias que no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces eso le entra a preocupar. Pero cuando nosotros leemos la profecía de Joel y vemos que en el último tiempo, antes de que Cristo venga, va a haber una explosión de la manifestación espiritual del Espíritu Santo, donde usted mencionó que va a haber profecía, va a haber don de lengua, entonces yo entiendo, y le expliqué así al pastor, entiendo que no es para preocuparse que los hermanos dentro de la iglesia no estén manifestando el bautismo con el don de lengua, porque sin duda eso va a pasar en algún momento especial para toda la iglesia y por un propósito específico, con un propósito ujú. específico.
Y eso es lo que yo le explicaba al pastor de la Asamblea de Dios esa vez. Más o menos tiene relación con lo que usted estaba comentando. Sí, es buena explicación, hermano, es muy buena explicación, pero hay que tener en cuenta esto, mis hermanos. Hoy día está eso de que si yo no hablo, no tengo el don de lengua, no manifiesto el don de lengua, es porque es probablemente que el Espíritu de Dios no está actuando en mí. Pero eso es un sentido un poquito más folclórico que bíblico, porque ¿sabes lo que yo en esto destacaría? Yo destacaría para el rol de lo que es nuestra enseñanza pastoral, que hay dos cosas diferentes aquí. Y una cosa son los dones del Espíritu y otras son los frutos del Espíritu. A veces estamos más preocupados de tener los dones del Espíritu que de tener los frutos del Espíritu. Y lo más maravilloso, Me estaba leyendo la mente porque justamente iba a hacer esa mención sobre los frutos del Espíritu y el don, así que estamos conectados. ya, ya, nos guía el mismo Espíritu, ¿no? Pues mi hermano, mi hermana, yo daría énfasis en que mi congregación y mi vida tuviera en primer lugar, los frutos del Espíritu: benignidad, bondad, fe, santidad y todos los frutos que menciona la Escritura y contra los cuales no hay ley, o sea, no hay nada que los condene, porque eso no es pecado, es santidad. Entonces, primero, nosotros debíamos preocuparnos de que nuestros eh, miembros de nuestra iglesia vayan creciendo en los frutos del Espíritu, que yo los puedo desarrollar. Todos tenemos que Pastor. desarrollar. Eso es algo que tenemos que hacer transversalmente todos. Todos tenemos, ya a mi hermano le paso la palabra a mi hermano Robinson, pero un poquitito. Todos tenemos que transversalmente tener, sí o sí, todos tenemos que tener los frutos del Espíritu, porque sin los frutos del Espíritu, olvidémonos que vamos a llegar al cielo. Ahora, los dones del Espíritu, acuérdense que Pablo dice que el Espíritu los reparte como él quiere. Si él quiere darme el don de lengua, alabado sea el Señor. Pero si no me lo da, es porque él así lo haya, puede que así lo haya decidido y a mí me haya dado el don de la predicación, de la exhortación de la palabra. Y eso no es un don. El don de la Ay, ay. profecía. No, perdón, hermano Patricio. No, no, yo no he Perdón, dicho ¿alguien nada. me habló? Ya. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los dones del Espíritu son importantísimos en la iglesia, pero estos son distribuidos como Él quiere. Y recuerden que el Señor dijo, y estas señales acompañarán que viene del Espíritu Santo. Hablarán en lenguas, resucitarán muertos, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Todos sanan? Pablo me va a decir, no. ¿Todos hablan lengua? No. ¿Todos profetizan? No. Sino que a cada uno le es dado el don según la voluntad del Espíritu. Y eso tenemos que, ojalá, poder hacerlo más amplio y dar a conocer a nuestras congregaciones. Mi hermano Robinson. Pastor, a modo de observación, eh, con el tema de los frutos, la palabra nos habla de el fruto, o sea, como de un conjunto de cualidades, el cual reflejan que uno tiene el fruto del Espíritu Santo, porque igual a veces en muchas iglesias como que se tergiversa un poco ese tema, o sea, el hecho de que yo tengo un poco más de dominio propio, de paciencia, le dicen, ya va, ya usted tiene parte de los frutos, le falta ciertos frutos, que yo recuerdo la primera congregación que yo estuve tenía la visión celular, entonces hacían una actividad que se llamaba Fruto Fiel, y el que llevaba más miembros eh, se lo tomaban como un fruto. Entonces le decían, usted va a ver que este año va a tener paciencia, hermano, va a tener ese fruto a lo mejor.
Ya. Sí, no, es cierto eso, que esto tiene que ser desarrollarse, ojalá, paralelamente, como el fruto del Espíritu Santo que va en estos, dividido en estos aspectos que son el desarrollo fundamental de la espiritualidad de un creyente. ¿Se imaginan ustedes tener un don del Espíritu y no tener el fruto del dominio propio? Vamos a tener a alguien con un don del Espíritu que va a ser descontrolado porque no tiene dominio propio. Se va a enojar o se va a entristecer, de repente en extremo va a caer en depresión. No, tenemos que tener un sabio don del espíritu, tiene que estar también en personas que van equilibradamente por el Señor, por todos esos factores que ayudan al crecimiento de la vida espiritual, unidos a los dones del espíritu. Pero estos no desaparecerán de la iglesia, no pueden desaparecer porque el Señor los entregó para la iglesia para siempre. Sigamos, mis hermanos, si no nos va, ya nos tiene calzado el tiempo y bien, bien calzado. ¿Ya? Vamos al profeta Zacarías, el último profeta. Este profeta nos anunciaba la restauración del templo, profecía que todavía unos consideran cumplía en el ministerio de Cristo, otros dicen cumplía en la iglesia y otros todavía dicen se cumplirá en el futuro con la restauración de Israel. Tres posturas que nosotros debemos conocerlas, pero aquí no vamos a discutir cuál es la válida en este aspecto. Nos toca a nosotros investigarlo. También habla de la renovación espiritual, de la esperanza mesiánica y del juicio escatológico que aparece allí en Apocalipsis, perdón, en Malaquías capítulo 4, donde hay una cosa que dice el profeta allí, se destruirá raíz y rama y los impíos serán ceniza. Habla de la condenación de aquellos que fueron infieles y hablando de la raíz, esta raíz, ¿quién es la raíz del mal? Satanás. Y puede que esté apuntando allí a la destrucción o a la condena de los impíos partiendo de Satanás y a todos los que se unieron en la rebelión contra Dios. Teología central de los libros proféticos. Esto es un importantísimo tópico que nosotros podemos ampliamente y perfectamente aplicar para nuestra iglesia hoy día y tener en cuenta que es el pensamiento de 1500 años de historia del pueblo de Israel y que son, una, que Dios es soberano y juez justo. El profeta Isaías nos da esa visión ahí en los capítulos 40 al 48. Dios no es el Dios de una tribu, sino que es el gobernante universal, ¿ya? Y que en la historia internacional, lo que ocurre en el mundo, es un instrumento para el propósito redentor de Dios. Dios maneja y dirige a las naciones conforme a su voluntad. Aunque cada nación toma sus decisiones, por sobre eso está la voluntad de Dios que finalmente llega a hacerse realidad bajo las elecciones humanas en nuestro libre albedrío. El gran conflicto moral sigue siendo ese tópico entre lo justo y lo justo, entre lo santo y lo profano. Aunque no es sistematizado explícitamente en los textos, el trasfondo está. El trasfondo teológico muestra la lucha entre la fidelidad a Dios y la rebelión humana. Isaías 14, Ezequiel 28, en una dimensión tipológica, cuando allí teólogos interpretan que es la caída de, de Satanás, como aquel lucero, el hijo de la mañana. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? El inicio del conflicto allá en el cielo con la rebelión de Satanás. El énfasis en el Mesías es indudable en el Salvador. Eso sí que tenemos que decir, los profetas son mesiánicos, profundamente cristocéntricos, porque hablaron y anunciaron más aspectos sobre la obra de Cristo bajo un lenguaje simbólico que nos da a nosotros los elementos suficientes para comprender
más bellamente la obra de nuestro Salvador, y que el pueblo hebreo del tiempo de Cristo irresponsablemente desconoció. Fariseos, saduceos, escribas, doctores de la ley, tuvieron las escrituras allí para haber reconocido con todos los elementos que los profetas tenían, que en Cristo se cumplían cada uno de los elementos mesiánicos que los profetas anunciaron. Pero ahora están cegados vuestros ojos, le dice. Ustedes no quieren ver. Y el problema es que ustedes no están conociendo el tiempo de su visitación. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Desierta. Y lo pagaron tristemente muy caro. Ahí tenemos el rey davídico y justo de Isaías, el siervo sufriente de Isaías 52 y 53. Hay judíos que por leer Isaías 56, cristocéntricamente se han convertido al Evangelio. Ahora, ¿qué uno dice? Pero ¿cómo entienden los judíos Isaías 53, que es tan claro para hablar de Cristo y los padecimientos de Cristo? Pues bien, el judío bajo la interpretación rabínica interpretan que el siervo sufriente de Isaías 53 no es el Mesías, es Israel, que ellos son los sufrientes, porque ellos han sido perseguidos desde tiempos inmemoriales, que fueron perseguidos por los pueblos cananeos, después por los imperios, por Asiria, por Babilonia, y después que fueron perseguidos en el periodo del cristianismo y perseguidos por las naciones europeas, por el catolicismo romano. Entonces el siervo sufriente, según ellos, son ellos, y lo interpretan así. No es Cristo. Y así se cierran los ojos a esa tremenda realidad. El Hijo del Hombre de Daniel, que viene hasta Dios Padre y que se le entrega el reino y el juicio, es algo maravilloso ahí en Daniel para los tiempos del escatológico. Y el renuevo mencionado tanto en Isaías como en Zacarías, aquel que renueva la vida, la salvación, la esperanza y todos esos elementos que hacen del pueblo de Dios su especial tesoro. Otro concepto muy, muy, muy elemental en los profetas y repetido por los profetas es que frente a la apostasía y desobediencia de Israel, ante su correr frenético tras los dioses de las naciones, Dios tendría siempre, siempre un remanente fiel. Y ahí está ese concepto. Isaías lo maneja, Sofonías, también lo menciona Daniel, que Dios siempre se reservó un grupo pequeño, como los 7.000 del tiempo de Elías, que no doblarían sus rodillas ante Baal ni ante ninguno de los dioses ajenos, desconocidos y condenados por el Santo de Israel. Así nosotros tenemos que saber hoy día que aunque hoy día haya dificultades, de repente se ensancha al pueblo de Dios, como ocurrió en los tiempos pasados, bajo las persecuciones del imperio romano, después de las persecuciones que hoy día poco se habla de eso, pero más cristianos fueron sacrificados por la iglesia romana papal que por la Roma de los emperadores paganos. La Inquisición y otros medios que se utilizaron sacrificaron más vidas de fieles hijos de Dios que esas instituciones paganas. Pero hoy día se guarda silencio de eso. ¿Será por eso que Apocalipsis tiene esa visión donde desde sus tumbas, de debajo del altar,
Juan veía las almas de los que habían sido decapitados y muertos por el testimonio que habían dado por su fidelidad a Dios, clamando al cielo por justicia. Hoy día, fíjense en el cristianismo y en la historia del cristianismo. ¿Quién predica los sufrimientos que tuvieron los valdenses, los huganotes, los cátaros? Cuando por llevar a veces un solo versículo de la Biblia entre sus ropas, eran muertos a palos, como la matanza de San Bartolomé, donde entre 70.000 y 120.000 cristianos fueron asesinados allí, en Francia. Y cuando los soldados al servicio del romanismo le preguntaron al obispo encargado, el sacerdote romanista, le preguntaron cómo iban a distinguir a los herejes de los fieles cristianos católicos. ¿Sabe lo que respondió ese sacerdote? Ese sacerdote respondió diciendo: miren, mátenlo y mátenlos a todos, al que pillen, mátenlo. Dios en el cielo hará la diferencia. O sea, la cuestión era asesinar, y si en eso caían hasta los mismos católicos, mátenlos también. ¿Cómo puede pensar un hombre de Dios de esa manera? Las torturas de la Inquisición, hermanos, hay que prestar atención a los que nuestros antepasados sufrieron, porque en algún momento eso se puede repetir. Y hoy día, mis hermanos, hay persecución, sí la hay, en los países de la línea hindú, de China, en África. Hermano, yo he visto videos que han grabado y que da terrible. Ay, una cosa terrible ver cómo patean a hombres y mujeres cristianos. Y hasta los queman vivos y los graban. Ancianos pateados. Es un asunto que me da escalofrío tener que mencionarlos. Pero por sobre todo eso, mis hermanos, vuelvo a esto. Dios siempre tendrá un remanente fiel. Parece que a eso apuntara Apocalipsis 12 cuando dice que Satanás se enfureció contra el resto de la descendencia de la mujer. Los fieles hijos de Dios, los que creen en el Evangelio. Avancemos, mis hermanos, para que terminemos ya este aspecto. Dimensión escatológica. Sí, los profetas profetizaron para su tiempo, que se llama profecía clásica. Ya, acuérdense, hay dos tipos de profecía. La profecía clásica es la profecía en términos que se cumple literalmente, se expresa en un lenguaje literal y en un tiempo literal, es de corto alcance y tiene que ver ya sea con Israel o con una nación alrededor de Israel o con un grupo especial dentro de Israel. Pero también existe la profecía escatológica. Y cuando los profetas hablaron de profecía escatológica, el lenguaje de la profecía escatológica es distinto. Usa un lenguaje simbólico, pone énfasis entre el contraste entre el cielo y la tierra. Tiene la presencia, mucha presencia de la intervención de angelicales, que el Señor que vino y que habló, usa figuras de la realidad histórica para ponerla en una dimensión simbólica, para hablar del plan de Dios. Hasta el tiempo a veces es simbólico y los eventos tienen gran dimensión en el tiempo y abarcan a veces reinos e imperios y tiempos tremendos, como hace la profecía de Daniel 2. La profecía de Daniel 2 es una profecía escatológica al profetizar los reinos del mundo desde el tiempo de Daniel hasta la instauración del reino mesiánico o el reino de Cristo al final de los tiempos. Y ahí tenemos un ejemplo de profecía escatológica y que pone énfasis en el juicio. La profecía escatológica pone mucho énfasis en el juicio final de los seres humanos, en la restauración de los hijos de Dios y en la condenación de los impíos. Pues bien, unidad teológica de los profetas. Los profetas no se contradicen, mis hermanos. Ambos
en los contextos del Antiguo Testamento, siguen en relación en la elección y la función en el pacto, la elección del pueblo de Israel, el pacto con el pueblo de Dios, en condenar la rebelión y el respectivo juicio que cae sobre los desobedientes, el exilio como disciplina redentora de que tuvieron que ir en esclavitud, su ciudad ser destruida, su templo destruido, y los profetas concordaron, ya sea los que lo anunciaron como los que lo vivieron, que eso era por causa de la desobediencia. Eso, cuando prediquemos de estos libros, tenemos que hacer énfasis que la desobediencia a Dios tiene su costo, pero que Dios también salva, que Dios es redentor. La restauración y la esperanza mesiánica y la consumación escatológica en ese nuevo mundo que el Señor nos ofrece. El aporte doctrinal, en doctrina, ¿qué nos aporta? Otra vez, la soberanía de Dios en la historia, el juicio donde se investigarán las vidas de todos nosotros al final de los tiempos, centralidad en el santuario, porque ellos usan los elementos que tenían de su templo, de su santuario, ¿ya? Y de ahí tratan de sacar lecciones y la restauración al final de todas las cosas. Y podemos ver en una conclusión sintética que otra vez, como en los casos anteriores, fíjense, aquí hay algo que podemos ver. Se repiten elementos aquí porque es el mismo Dios dando un mismo mensaje a través de toda la escritura, lo que nos muestra qué cosa aquí, la unidad que hay en el Antiguo Testamento. Y esa unidad nos habla de la inspiración del Espíritu Santo sobre el Antiguo Testamento, la inspiración de los profetas y la validez de esta historia sagrada, ¿verdad? Un Dios moral y soberano, un Dios que dirige todas las cosas hacia la restauración universal, siempre la controversia entre el bien y el mal, entre la fidelidad y la rebelión, siempre presente la esperanza mesiánica, culminante de un Cristo y de un Señor redentor, como juez, como sacrificio, como cordero, como sacerdote, como querramos verlo. Y siempre un remanente fiel presente para lo que significa mantener el testimonio de Dios aquí en la tierra. Se nos pasó harto el tiempo, mis hermanos, lo dejamos hasta aquí. Espero haber sido de alguna manera útil y haber entregado elementos que ustedes después, al profundizarlos, mis hermanos, este sílabo que les sirva de pauta, pero que ustedes pueden ponerle, enriquecerle con su aporte, con su estudio, para que ustedes sean comunicadores de la palabra de Dios. Quizás no tengamos un sueño ni un llamado profético así espectacular, pero todos podemos tener ese ministerio profético de anunciar la palabra de Dios. Los profetas, acuérdense, ellos animaron al pueblo, reprendieron al pueblo, a veces amonestaron al pueblo, lloraron por el pueblo, se sacrificaron por el pueblo, oraron por el pueblo, intercedieron por el pueblo y dieron sus vidas por Dios y por el pueblo que amaban. Isaías fue acerruchado, aserrado por la mitad, por su fidelidad, se dice por orden del rey Manasés. Y aparece mencionado ahí en los héroes de la fe de Hebreos 12. Cuando dice algunos fueron aserrados, se está pensando en Isaías. Otros condenados de distintas maneras. Jeremías, hecho sufrir en una fosa, llevado a Egipto. Y cómo se lamentó Jeremías, ante la apostasía de Israel en el libro de las Lamentaciones. Bien, mis hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario que ustedes final quieran hacer? Les recuerdo una cosita, recuerden contestar por favor y enviarme sus evaluaciones que están allí en ese formulario de Google, ¿ya?
Si ustedes no pueden entrar, a lo mejor es porque necesitan tener un correo de Google, pero hoy día la mayoría tenemos correo en Google para que podamos responder nuestro formulario. Es cosa de marcar, ahí hay alternativas. En algunas preguntas hay que marcar una sola, en otras hay que leer y marcar más de una alternativa. Y esa va a ser la evaluación, por favor, que necesito entregarle a mi hermano Patricio. Por mi parte, muchas gracias. Perdón, pastor, una Sí, consulta. Yo dígame. tengo pendiente la uno. ¿Hasta cuándo puedo hacérsela llegar? Bueno, Sí, como diría, era Disculpe, hasta hoy día ayer. estamos terminando. Sí, puede ser, le consulto. No, envíemela, pastor, nomás. La consideraremos. Envíemela Ya. nomás, por favor. ¿A qué correo le Sí, envío? ¿Al del estudio que estamos o a un sí, correo no, adicional? envíelo ahí, lo puedes subir al WhatsApp, ¿cierto, mi hermano Sí, Patricio? Sí, como usted quiera, acuérdese que el correo del profesor es maviani, arroba Sí, de todas maneras, gmail.com. maviani@gmail.com. ¿me lo podrían mandar por el WhatsApp, por favor? Que no tengo Ya, con qué anotar en este minuto. ya, ok, se lo Por mandamos. favor, por favor, ya. Muchas Y gracias. Muy hermano bien. Patricio, aquí, ante todo este cúmulo de testigos, para que conte toda palabra aquí, ¿hasta cuándo tienen plazo para enviar su tarea, mi hermano Patricio? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Ya. Después Ok, del viernes, mis hermanos, gracias. yo reviso tareas y durante el fin de semana yo le estoy mandando los resultados a mi hermano Patricio para la evaluación final. Sí, Sí. yo hice la de Google, pero me falta la uno. Ya, ok, Profesor, ya, no hay perdón, problema, Pastor. Ya. Listo, gracias. la del test de Google también es hasta el viernes. Sí, todo Oye, hasta el viernes. Sí, todo ya. hasta el viernes. Sí, Ya después, creo- ahí se acaba el tiempo de gracia y misericordia el viernes. sí, bueno, voy a aprovechar de explicar el tema de las tareas. Por lo general, hay que tratar de no pasarse para el mes siguiente, porque en el mes siguiente vamos a estar con otro profesor. Y la idea ya es que el profesor vea todo dentro del mes donde él dio su curso. Ya no podemos estar en el mes siguiente con la asignatura nueva y que el profesor del mes pasado esté revisando tareas todavía. Así que por favor, para que eso lo puedan ver, ¿ya? Y si se Mi pasa y hermano, no la tiene, y si ya empezamos el otro mes, y si ya empezamos con la otra clase, ya no hay más plazo, ¿ya? mi hermano Patricio, disculpe, yo a mí por lo menos hablando con respecto a eso, no tengo ninguna de las evaluaciones del módulo anterior, o sea, no me llegó ningún correo con Sí, esas. yo le pregunté eso hoy día al profesor respecto a las notas porque eso también me tenía preocupado, ¿ya? Así que yo le voy a estar comentando qué pasó con esas notas porque me las tiene que enviar a mí y después yo subirla al WhatsApp. Gracias por comentarlo, Pastor. Ahora, en el formulario de Google, que es la evaluación final de esta asignatura, eh, si, u- si ustedes colocan su correo, ¿ya? Y les voy a aconsejar que ahí donde al comienzo dice poner el correo, pongan el correo, porque al final, cuando ustedes tienen que cerrar y enviar, ya se cierra y se envía y ya no pueden hacerle ningún cambio más. Así que revisen bien su formulario y cuando estén seguros, envíenlo. Cuando lo envíen, ustedes habrán visto que la evaluación tiene como 80 y tantos puntos y inmediatamente les va a mandar a sus correos asignados el puntaje obtenido dentro de los 87 para que ustedes ya miren automáticamente su puntaje y ese puntaje se va a traducir en la nota de 1 a 7, me parece que es el sistema que usamos para que entregárselo aquí a mi hermano Patricio. Ese resultado también lo da al cerrar Google. A mí me lo entregó al tiro. ¿Se lo entregó el tiro? ¿Ven? Sí, Ya. No diga cuántos puntos tiene, eso es suyo nomás, si lo no, voy a es saber cero yo después. cero. Ya, ya, pastor. Ya, vamos a Ya, hermano orar Patricio. entonces. Vamos a Yo orar. les debo todas las tareas. Ya, mi pastor, póngase al día, por favor. Lo Profesor, animo, lo animo. Voy,
Estoy hablando igual como los tengo identificados. Ah, sí. No. Profesor, la oración final. Oramos. Querido Dios y Padre nuestro, que te damos gracias por haber participado de este curso en que pudimos por lo menos pasar por la superficie y bajar un poquito bajo el nivel del tremendo mensaje que todavía el Antiguo Testamento, tu palabra, tiene para nosotros los que vivimos en estos tiempos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a apreciar tu palabra, a profundizar en ella, para que podamos ser comunicadores de tu palabra y de tu palabra entera, del Antiguo y Nuevo Testamento, y ver la luz y la riqueza que hay en cada una de ellas. Padre, que no olviden las cosas valiosas e importantes que tú consideras que deben ser guardadas en sus mentes y en sus corazones. Haz de cada uno de este grupo de alumnos, Señor, instrumentos tuyos en tus manos para tu gloria y honra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias igualmente. Gracias Buenas por haber noches, participado del bendiciones. curso. Muchas Con gusto gracias. estar